amiguitos, en este video vamos a resolver este problemita. A ver, dice lo siguiente: en el instante mostrado el collarín A está en reposo y tiene una aceleración hacia abajo de 7 metros por segundo. Este collarín A, segundo al cuadrado. El collarín B se desplaza hacia arriba con una rapidez de 8 metros por segundo, frenando a 6 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, con esos dos datos que son de A y de B, el collarín A y el collarín B, me pide determinar la velocidad y la aceleración del bloque C, de él. A ver, podemos observar, por ejemplo, que el collarín A básicamente está conectado a esta especie de soporte vertical y es por eso que el collarín A solamente se va a mover en la vertical. Luego el collarín B también se va a mover, pero solo en la vertical también. Por consiguiente, este bloque C también se mueve solo en la vertical. Además, este bloque C está conectado a estas poleitas, por lo tanto, la posición de las poleitas o el movimiento de las poleitas será el mismo que el movimiento del bloque C. ¿Listo? Con esas aclaraciones vamos a comenzar a resolver el problema. Como es un problema de movimiento ligado, lo primero que debemos hacer es colocar las posiciones de cada uno de los objetos que van a moverse en el problemita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos ubicar la posición de este objeto A. Recuerda que es un collarín que es libre de moverse en este soporte vertical. Lo ubicamos entonces mediante una posición, la cual podemos medirla, si te das cuenta, tanto desde arriba como desde abajo, ¿no? Porque la parte de arriba es fija y la parte de abajo también es fija. Cualquiera de los dos podemos tomar. Vamos a tomar la parte de arriba, ¿ya? Porque en los problemas que hemos resuelto hasta ahora hemos hecho lo mismo. Hemos tomado esta polea fija como el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí voy a medir la posición. Recuerda que este collarín está conectado a esta polea y ambos se mueven juntitos, ¿no? Si esta polea sube, el collarín también sube. Si esta polea baja, el collarín también baja. Por eso ambos se mueven igualito. Ya, esta es la posición entonces A. ¿Listo? Ya, ahora vamos para B. Podemos hacer lo mismo para B, ¿no? Aquí sería entonces la posición de B. Ahí está la posición de B. Bueno, pero podemos medirlo mejor hasta acá, ¿no? Porque lo que nos interesa básicamente es la cuerdita. Vamos a medirla hasta acá, ¿ya? Hasta ahí vamos a medirla. Posición en B. Ya, esa es la posición en B. Ubicando siempre la cuerdita, porque vamos a trabajar a fin de cuentas con la cuerdita, ¿no? Ya, la posición en B. Luego colocamos la posición C, que recuerda que es la posición de las poleas en sí, ¿no? Ya colocamos aquí entonces la posición C. Y ahora sí, vamos a comenzar a determinar cómo es la longitud de la cuerdita. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a sumar sus pequeños pedazos. Por ejemplo, esta longitud de acá, ¿cuánto vale? No tengo la menor idea. No sé cuánto vale esta longitud de acá. Sin embargo, sabemos algo interesante en este problema, ¿no? Como este punto de acá es fijo, y básicamente esto está al nivel del piso, que también es un punto fijo, entonces esta distancia es fija. Esa distancia no va a cambiar, porque recuerda que este punto es fijo, porque básicamente está a la altura de la polea, y este punto de abajo también es fijo. Por lo tanto, la distancia es fija, le podemos llamar distancia D. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Básicamente para hallar esta longitud de la cuerda. Porque esta longitud la podemos hallar indirectamente, dado que de este punto hasta la polea es XA y de este punto hasta abajo es D, entonces de la polea al piso es la diferencia nada más, ¿no es cierto? O sea que de la polea al piso la longitud o el tamaño es D menos XA. ¿Cómo sabes que es D menos XA? Lo que pasa es que esta longitud de acá más esta longitud de acá me debe proporcionar toda esta longitud. Y como te das cuenta, si tú sumas esta longitud con esta longitud, te da el valor de D. Por eso es D menos XA. ¿Listo? Ya, con eso ya tenemos esta longitud de acá. Vamos a ir copiando, ¿de acuerdo? D menos XA. Listo. Ahora hallemos esta longitud de acá. Mucho cuidado, no vayas a pensar que esta longitud es XC. No, esta longitud no es XC. XC es hasta esta posición. Ya, pero esta longitud entonces, ¿cómo la podemos calcular? Me parece que también es relativamente sencillo. Porque fíjate, mira, desde este punto hasta este punto mide XC.
Desde este punto hasta este punto mide XA. Por lo tanto, si yo sumo XA con esta longitud, me debe dar XC. O sea que esta longitud es XC menos XA. De tal forma que si yo sumo esta longitud verde con esta longitud XA, me da XC. Se comprueba, ¿cierto? Ya, hemos hecho la misma idea que hemos aplicado por este lado, la hemos aplicado aquí también. Sumamos entonces esta longitud verde, ¿no? Que es más XC menos XA. Entonces ya vamos sumando la longitud de la cuerda esta parte con esta parte. Sumemos ahora esta parte. Esto sí es directo, ¿no? Porque esta partecita de acá es simplemente XC. Sumamos XC. Además también esta otra parte, ¿no? Que corresponde también a XC más XC. Y por último, esta parte de acá, que no vayas a pensar que es XB. XB se mide desde arriba al nivel de la polea hasta este punto. Lo que yo quiero sumar es esta longitud. Recuerden que lo que estamos calculando nosotros ahorita es la longitud de toda la cuerda en función de XA, XC y XB, ¿no? Que son las posiciones, ¿de acuerdo? Me falta esta longitud de acá, lo cual se parece bastante la forma de hallar esta longitud a lo que hicimos por este lado para este pedacito, ¿no? Este pedacito lo hallamos simplemente restando esta distancia de esta distancia. Y aquí te das cuenta que de este punto a este punto vale XC y de este punto a este punto es XB. Por lo tanto, esta partecita corresponde a la diferencia. O sea que esta partecita es XC menos XB, ¿cierto? Si tú sumas esas dos longitudes, te das cuenta que te da XC, que es la longitud total de este punto a este punto. ¿Listo? Ya está. Entonces, con eso ya tenemos la última longitud que faltaba. La colocamos aquí. Más XC menos XB. Operemos todo esto, ¿de acuerdo? Aquí voy a dejar L, aquí voy a dejar D. A ver, menos XA, menos XA. Solamente aparece dos veces, menos 2XA. ¿Listo? XC, 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 XC. Aparece 4 veces sumando. Más 4XC. Y por último, menos XB. Ya está. Ahora derivemos esto con respecto del tiempo para obtener las velocidades. Derivando L con respecto del tiempo sale 0, ¿no? Porque la longitud de la cuerdita es fija, lo que se mueven son los bloques, cambiando de esa forma sus posiciones, pero la longitud de la cuerda permanece igualita. Ya, esto es igual, derivando esto obtenemos menos 2 veces la rapidez de A. Derivando esto más 4 veces la velocidad, menos la velocidad en B. Ya, esta es la ecuación que relaciona las velocidades. Ahora vamos a establecer cómo es cada velocidad. A ver, por ejemplo, ¿no? Me dice, en el instante que estamos observando, el collarín A está en reposo, lo cual significa que su velocidad vale 0. Ya, la velocidad de A vale 0. Y con cierta aceleración que luego vamos a analizar. El collarín de B se desplaza hacia arriba con una rapidez de 8 metros por segundo. Ah, ya. O sea, el collarín B se está moviendo hacia arriba. Aquí está su velocidad. Pero fijarse que la posición le hemos medido hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, hacia abajo es positivo la flechita y hacia arriba es negativo. Entonces, la velocidad de B, como está yendo hacia arriba, según indica el problema, de valor 8, su velocidad es menos 8 metros por segundo. Ya, eso vamos a reemplazar y de ahí hallamos entonces la velocidad, ¿cierto? A ver, reemplacemos ya. 0 es igual a menos 2 por la velocidad de A en ese momento, que vale 0, más 4, la velocidad de C, que es lo que quiero hallar, menos la velocidad en B, que es menos 8. ¿De acuerdo? Esta parte vale 0, aquí es más 8, pasa por aquí a restar, menos 8 entre 4, menos 2. O sea que la velocidad de C en ese momento es menos 2 metros por segundo. Una observación, esta es la velocidad justamente en este momento. Conforme va pasando el tiempo, dichas velocidades van a cambiar.
¿Cómo lo sé? Porque hay aceleración. Y siempre que hay aceleración, la velocidad cambia, ¿no? Porque recuerda que la aceleración lo que mide son los cambios de la velocidad, tanto en magnitud como en dirección, ¿ya? Muy bien, ahora interpretemos qué significa este menos. Para eso solamente debemos analizar hacia dónde es positiva la posición para C. Y me doy cuenta que la posición para C es positiva hacia abajo. Como es positiva hacia abajo y esta cosita es negativo, significa que este bloquecito está subiendo, ¿no? Porque al ser negativo significa que está apuntando hacia arriba, dado que el positivo es hacia abajo. Esta es la velocidad de C. Bueno, y tiene un poquito de lógica, ¿no? Puesto que si este bloquecito está subiendo y él está en reposo, necesariamente este al subir va a arrastrar al bloque C. Ya, y el bloque C tiene una velocidad de menos 2 metros por segundo porque está hacia arriba. ¿Listo? Ya, ahora vamos a hallar la aceleración porque también pide la aceleración. Para hallar la aceleración debemos derivar esta ecuación de acá con respecto del tiempo, dado que esta ecuación es de velocidades. Y si derivamos las velocidades con respecto del tiempo, obtenemos las aceleraciones. Menos 2 aceleración de A más 4 veces aceleración de C menos aceleración de B. ¿De acuerdo? El derivado, recuerda, con respecto del tiempo. Y ahora vamos a reemplazar las aceleraciones. Y aquí otra vez, mucho cuidado con los signos. ¿De acuerdo? A ver, comencemos con A. A tiene una aceleración que apunta hacia abajo. Vamos a dibujar dicha aceleración. La aceleración de A es hacia abajo. Ya, y esta aceleración de A, ¿cuánto vale? Según el problema, esa aceleración de A vale 7 metros por segundo al cuadrado. Ya, ¿positivo o negativo? Bueno, como está hacia abajo y la posición le hemos medido hacia abajo, significa que esto es positivo. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el otro dato, el collarín B. Dice que este collarín B se desplaza hacia arriba con una rapidez de 8 metros por segundo, pero que está frenando, ¿cierto? ¿Qué significa que está frenando? Significa que su velocidad y su aceleración tienen sentidos contrarios. Ah, ya. Entonces, si la velocidad está hacia arriba y está frenando, su aceleración está hacia abajo, ¿correcto? Esta aceleración que está hacia abajo tiene como valor 6 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿no? ¿Qué signo tiene? Bueno, si hacia arriba estaba el negativo, significa que hacia abajo está el positivo. Y como él está hacia abajo, entonces tiene signo más. Y ahora sí, esas dos cantidades reemplazamos acá. A ver, reemplazando ya. Aquí es 0 igual a menos 2 por la aceleración A. La aceleración A es 7 o más 7 metros por segundo al cuadrado. Más 4 veces la aceleración C, que es lo que quiero hallar, menos la aceleración B, que es más 6. Más 6. A ver, operemos. 2 por 7, 14. Menos 14. Menos 6, menos 20. Pasa aquí a sumar más 20. Y de ahí tenemos entonces la aceleración C, que es 20 entre 4, o sea 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, más 5, ¿no? Recuerda que este más significa que está hacia abajo la aceleración, ¿no? Porque la posición para C, el positivo es hacia abajo. Entonces por aquí ya tenemos la aceleración de C, que es igual a 5 metros por segundo al cuadrado, hacia abajo porque es positivo. Fijarse que esta cosita está frenando lo mismo que él. ¿Siempre será así? No, obviamente que no. En este caso, por casualidad, ambos están frenando. De repente, en otro caso, estén acelerando. Y eso va a depender de su movimiento en sí. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Pero ahí termina entonces este problemita, chicos. Sería todo entonces por este videito. Hasta luego. Chau, chau.